Bueno, chicos, antes de retomar, ahí vi rápido que me hicieron una pregunta. Yo les aclaro que todas las dudas que tengan después, al finalizar la clase, las vamos a resolver al final, así no se vuelve tan interrumpido el tema de las diferentes unidades de las cuales les tengo que hablar. Así que ya les digo, todas las preguntas que tengan, anótenselas o apúntenselas en algún lugar y después las conversamos. Claro, lo mismo que pusieron los elementos de la ciencia, después ya los había nombrado cuando di el tema, pero después se los vuelvo a refrescar. Pero finalizando, así, nada, todas las preguntas juntas. Perdón. Bueno, nos habíamos quedado en la página 100 de Moreso, porque ya les vuelvo a insistir, está todo explícitamente en el libro del autor, y para volver un poco al arranque, para no confundirlos tanto, vamos a volver a repasar un poco las propiedades relevantes de las que nos habla el autor, que como habíamos dicho, deben reunir ciertas condiciones, que eran tres. Por un lado, nos dice que sean lógicamente independientes entre sí. ¿Esto qué significa? Que sean compatibles tanto con la presencia como con la ausencia de cualquiera de las otras propiedades restantes. En segundo lugar, dijimos que tiene que ser lógicamente independientes de las propiedades que definen las acciones del universo de acciones. Y finalmente, que el universo de casos y el universo de propiedades sean dos universos correspondientes. Esto es en el sentido de que cada uno de los elementos del universo del discurso pueda tener cada una de las propiedades del universo de propiedades. Y ahora sí, yendo un poco a donde nos habíamos quedado específicamente, nos dice que a partir de nuestro universo de propiedades es posible generar un universo de casos. El universo de casos está formado por todos los casos elementales. Y los casos elementales son aquellos casos genéricos que resultan de la conjunción que contiene todas las propiedades del universo de propiedades o sus negaciones. El universo de casos se genera de la siguiente manera. Y así, bueno, nos ejemplifica. Si n es el número de propiedades, 2 es el número de casos elementales. Así que bueno. Siguiendo con la página 101, nos vamos al caso elemental, en el cual pertenecen todos los casos individuales que instancian la presencia de las tres propiedades. Así, bueno, nos vamos al caso elemental, en el cual pertenecen los casos individuales que instancian la ausencia de la primera propiedad de la que estamos hablando, y nos habla de la presencia de dos propiedades diferentes. Pero ya pasando al ámbito normativo, saliendo un poco del ejemplo que nos da el autor, el ámbito normativo del problema nos dice que viene determinado por la forma en que la Constitución va a solucionar los casos elementales, es decir, la Constitución del país del cual estemos hablando, por supuesto. Y así, bueno, nos pasa a dar finalmente otros ejemplos. Yendo más adelante, para que no se vuelva tan extenso, ya que lo que sigue es perfectamente entendible, son simplemente ejemplos para refrescar un poco los conceptos que nos viene dando. Nos dice el autor en la página 102 que vale la pena mencionar dos aspectos relacionados con este sistema normativo, ya que han tenido alguna relevancia en la discusión constitucional en nuestro país. Y así, bueno, nos pasa a hablar de los dos aspectos, diciendo que en el primer lugar se ha sugerido alguna vez que la Constitución de la cual estemos hablando establece únicamente una pauta no concluyente, porque hay otros casos, como el estado de necesidad, en los cuales también es facultativa la entrada en el domicilio, por ejemplo. Y en segundo lugar, nos pasa a hablar de aquellos casos en los cuales se tenga conocimiento fundado de que se está cometiendo o se acaba de cometer un delito, relacionado, por ejemplo, con el tráfico o consumo de estupefacientes, y así se entenderá que hay delitos flagrantes, es decir, que se está cometiendo en ese preciso momento en el cual nos estamos dando cuenta justamente de esta circunstancia. Así, bueno, nos sigue dando ejemplos, así que podríamos finalizar perfectamente este tema, o mejor dicho, ese punto. Y fíjense bien que la página 104, siempre siguiendo con el tema de sistemas jurídicos o normativos, nos pasa a hablar de la consistencia y de las antinomias, las cuales a continuación nos las pasa a definir y a clasificar. Esto por un lado en el caso de las antinomias. Así entonces nos dice el autor, en la página 104, como les decía, que podemos definir las antinomias o las contradicciones normativas, es decir, que son lo mismo, de la siguiente forma. Y así vamos a poder decir que hay antinomia normativa en un caso X de un universo de casos de un sistema normativo, sí y solo sí,
ese caso X, está correlacionado con al menos dos soluciones incompatibles entre sí. Ahí está clarito el concepto de antinomia. Son soluciones que van a ser incompatibles, que se van a contradecir entre sí. Y a continuación nos dice que dado que es una ley de la lógica, que de una contradicción puede inferirse cualquier proposición, y que también es una ley de la lógica de normas, que de cualquier contradicción normativa puede inferirse cualquier norma, entonces así podríamos decir que hay una antinomia en un caso X de un universo de casos, si y solo si ese caso X está correlacionado con todas las soluciones, es decir, hay compatibilidad. Deja de haber contradicción para pasar a haber armonía. Así entonces, seguido, nos dice que un sistema que carece de antinomias es un sistema consistente, importantísimo. Por tanto, entonces, un sistema normativo X, vamos a poder decir, es consistente si y solo si ninguno de los casos de su universo de casos es antinómico. Esto significaría entonces, como decimos, si y solo si ninguno de sus casos está correlacionado con al menos dos soluciones incompatibles entre sí. Es decir, esto sería el estado ideal al cual aspiraría todo sistema jurídico, que muy raras veces pasa. A continuación nos da ejemplos y nos empieza a clasificar entonces las antinomias. Es decir, por un lado ya las conceptualizamos, ahora nos queda clasificarlas a las diferentes que tenemos. Así el autor nos pasa a clasificar las antinomias según la clasificación de Alf-Ross en tres tipos. Así por un lado nos va a decir que en primer lugar aparecen las antinomias total-total, que van a ser aquellas que se producen entre dos normas, solo si el supuesto de hecho del caso genérico de una de las normas es idéntico al caso genérico del supuesto de hecho de la segunda norma. Es decir, cuando ambas normas regulan los mismos casos individuales de manera incompatible. Es decir, regulan los dos casos pero de manera diferente, dan soluciones distintas a un mismo supuesto. Así podemos decir que una norma que permita a los residentes, por ejemplo, de determinada ciudad, pescar en cierto río, y otra norma que prohíba a los residentes de tal ciudad pescar en ese río van a ser incompatibles. Es decir, acá clarito nos ejemplifica cuándo se da el caso de la antinomia total-total. En segundo lugar, siguiendo con la clasificación esta, nos habla de la antinomia total parcial. Y así nos dice, entonces, siempre siguiendo esta clasificación de Alf-Ross, como les decía, que va a ser aquella que se produce entre dos normas. Solo si el supuesto de hecho del caso genérico de la primera norma está incluido, pero no es idéntico al caso genérico del supuesto de hecho de la segunda norma. Así entonces nos dice que técnicamente la relación de inclusión sin identidad se conoce como inclusión propia y se representa C, o una norma, cualquiera que sea, va a ser diferente a la otra, la segunda, de la que estemos hablando. Entonces podemos bien decir que dos normas constituyen un supuesto de antinomia total parcial cuando sus casos genéricos tienen la relación de inclusión propia, pero sus soluciones normativas son incompatibles. Y acá nos vamos de nuevo a un ejemplo. Una norma que permite a los residentes de determinada ciudad con licencia municipal pescar en cierto río, por un lado, y otra norma que prohíbe a los residentes de dicha ciudad pescar en ese río. Para finalmente entonces pasar a la tercera clasificación, es decir, ya como les decía, vimos la clasificación, o el primer tipo de clasificación en la antinomia total-total, vimos la antinomia total-parcial, y ahora nos queda ver la antinomia parcial-parcial, que va a ser aquella que se produce entonces entre dos normas, solo si la clase de casos individuales, denotada por el caso genérico de cierta norma, y la clase de casos individuales denotada por el caso genérico de la otra, tienen entre sí una intersección necesaria, aunque la relación entre ambas no es ni de identidad ni de inclusión propia. Así podemos decir entonces que cuando esto sucede, y algunas de las soluciones de una norma se correlacionan con la otra, vamos a decir son incompatibles, o vamos a decir mejor dicho que son incompatibles con las soluciones que otra norma correlaciona con otra diferente, en algún caso elemental. Vamos a refrescar un poquito más el criterio porque es medio confuso, así que bueno, vamos a repasarlo. Entonces, cuando hablamos del tipo de antinomia parcial-parcial, tendríamos que decir que es aquella que se produce entre dos normas determinadas del sistema jurídico del que estemos hablando,
y que se va a producir solo si la clase de casos individuales denotada por el caso genérico, que abarque una de esas dos normas de las que venimos hablando, por un lado, y por el otro, la clase de casos individuales, es decir, una habla de casos genéricos atribuibles a diferentes supuestos y la otra se encasilla en uno solo. Así que, y la clase de casos individuales denotada por el caso genérico de la otra norma, tienen entre sí entonces una intersección necesaria, aunque la relación entre ambas normas de las que estamos hablando no va a ser ni de identidad ni de inclusión propia. Así entonces, en conclusión, cuando esto sucede, y algunas de las soluciones que una norma correlaciona con la otra norma son incompatibles, vamos a tener como resultado que van a ser incompatibles con las soluciones que esa misma norma, la primera, la que estamos hablando, van a ser correlacionadas con la segunda norma, pero en algún caso elemental, no en todos. Siguiendo con las antinomias, entonces, el autor nos sigue hablando un poco ahora de los criterios de resolución de antinomias, siempre siguiendo la página 106 de Moreso. Y así entonces nos dice que los sistemas normativos inconsistentes son altamente defectuosos, al menos por las dos razones siguientes, es decir, como mínimo estas dos razones, que no quita que existan otras, pero estas serían las principales. La primera razón, entonces, por la cual los sistemas normativos van a ser inconsistentes, va a ser porque en los casos elementales regulados de manera incompatible, los destinatarios no pueden, por razones lógicas, adecuarse a todas las exigencias del sistema normativo. Y en segundo lugar, porque los jueces no pueden fundar sus decisiones en el sistema normativo de manera adecuada, es decir, no encuentran una respuesta en alguna norma que sea la propicia para el caso que les toca resolver. Y así dice que si lo fundan en una de las dos normas, los jueces van a ignorar la otra, es decir, si los jueces para resolver un caso toman una norma, de alguna forma están ignorando la otra que resuelve el mismo caso de una manera diferente. Y así no van a poder fundar el mismo caso en ambas, ya que hay una incompatibilidad, una antinomia. Es así entonces que por estas dos razones vemos que en el derecho positivo y en la teoría del derecho se han ido desarrollando determinados criterios para entonces intentar resolver estas antinomias. Esto todo según Bobbio. Y volviendo a estos criterios, entonces hablamos de criterios que comportan un cambio en el sistema jurídico para que la antinomia desaparezca. Y que de alguna forma, entonces, si van a tender a que la antinomia desaparezca, van a suponer una ordenación entre las normas antinómicas, es decir, va a buscar armonizarlas, compatibilizarlas. Así entonces, clasificando ahora estos criterios, el autor nos enumera tres. Primero, que ya lo deben haber escuchado seguido, ley posterior deroga ley anterior, que van a ver que está la terminología en latín. Y este criterio entonces es también conocido como criterio cronológico, que nos dice el autor que establece que entre dos normas antinómicas va a prevalecer la posterior en el tiempo. Vamos de nuevo, entre dos normas antinómicas prevalece la posterior en el tiempo. Y entonces, pero sin embargo esto nos dice y nos aclara que la norma anterior no va a ser totalmente derogada, sino que va a tener en rango jerárquico menor jerarquía que la norma posterior, al momento de ser aplicada al caso que estemos tratando de resolver. En segundo lugar, nos habla de que la ley superior deroga a la ley inferior. Este criterio entonces se conoce también como criterio jerárquico, es decir, el anterior era el cronológico, ahora estamos hablando del jerárquico. Y este va a establecer que entre dos normas antinómicas, es decir, que sean incompatibles entre sí, va a prevalecer la superior jerárquicamente con relación a la inferior. Sencillo. Y bueno, nos dice que los sistemas jurídicos son concebidos entonces como sistemas jerarquizados, de manera que, como ustedes bien ya saben, la Constitución va a ser superior al resto de las leyes, y las leyes, sin embargo, son superiores a los reglamentos. Y bueno, y en tercer lugar, nos habla de que, como último criterio, la ley especial deroga a la ley general, conocido también como el criterio de especialidad. Entonces, como dijimos, tenemos el criterio cronológico por un lado, el jerárquico, y para finalizar, el de especialidad.
que nos dice que entre dos normas antinómicas, siempre estamos hablando de dos normas que van a ser incompatibles entre sí. Así en este caso, entre dos normas antinómicas, prevalece la norma especial por encima de la general. Y este criterio nos dice que solo sirve para resolver los supuestos de antinomia total parcial, es decir, volviendo a la clasificación que ya vimos hace un ratito. Y por otro lado, entonces, cuando hablamos de las leyes especiales, el autor nos hace hincapié, nos aclara que estamos hablando de un cuerpo legal que regula una materia concreta, una materia específica, que también está regulada por otro cuerpo legal que contiene una regulación respecto a lo mismo, es decir, relacionado a lo mismo, pero de manera más genérica. Eso va a hacer entonces que esta ley especial, por ese motivo, tenga prioridad por encima de la otra, al momento de aplicarse a algún supuesto. En este supuesto, entonces, será posible aplicar la ley especial a cualquier tipo de antinomio. Aunque, sin embargo, es necesario advertir que dicho criterio no estaría exento de entrar en conflicto con otros criterios. Es decir, acá vamos a ver que estos tres criterios de los que veníamos hablando, el cronológico, el jerárquico y el de especialidad, van a jugar entre sí, es decir, no vamos a tener que tener en cuenta uno solo en específico, sino los tres, al momento de valorar qué norma prevalece por encima de la otra. Y así, bueno, a continuación, el autor, al respecto de eso, nos hace ciertos comentarios sobre esos criterios. En primer lugar, nos dice que es posible que haya normas antinómicas, es decir, incompatibles, como venimos viendo, para las cuales estos criterios no sean de utilidad. Así, por ejemplo, normas dictadas en el mismo momento, en el cual no vamos a saber cuál fue la dictada con anterioridad y cuál con posterioridad. Dos normas dictadas con un mismo rango jerárquico, es decir, acá no podríamos distinguir cuál es superior y cuál es inferior, como también normas que no están en la relación general especial, es decir, en este caso podría generar estos supuestos cierta incerteza con relación a qué norma tendría que aplicarse por encima de la otra. A su vez, en este caso tenemos que recordar el criterio de la competencia. Y así entonces nos habla de que la regulación estatal viola la distribución de competencias establecida por la Constitución, que vendrá a ser, como dijimos, una norma superior. Es decir, acá rige el criterio de jerarquía. Y todo esto se trata de un argumento encaminado a mostrar que el criterio de competencia es únicamente una subclase del criterio de ley superior, que habíamos visto antes. Por otra parte, nos dice que estos criterios pueden entrar en conflicto entre sí mismos, lo que les venía diciendo yo hace un ratito, es decir, que estos tres criterios van a pasar a jugar todos entre sí, al momento de analizar qué norma prevalece por encima de la otra. Y así entonces nos habla el autor del supuesto cuando se va a dar el conflicto entre el criterio cronológico, es decir, el primero que vimos, y el jerárquico, es decir, el segundo. Este conflicto tiene lugar entonces cuando una norma anterior y otra norma superior son incompatibles con una norma posterior e inferior. Vamos de nuevo. Tiene lugar entonces el conflicto este del que hablamos cuando una norma anterior y superior es incompatible con una norma posterior e inferior. Y acá nos dice el autor entonces que si se aplicara el criterio cronológico, debe preferirse la segunda norma, es decir, la norma posterior e inferior, mientras que si se aplica el jerárquico, debería preferirse la norma dictada con anterioridad, pero con jerarquía superior. Es decir, conforme al criterio que apliquemos, va a prevalecer o una norma o la otra. En segundo lugar, cuando se dé el conflicto entre el criterio de especialidad y el criterio cronológico, que tendría lugar entonces cuando una norma anterior y especial es antinómica, es decir, es incompatible con una norma posterior y general. En este caso, el criterio de especialidad entonces prefiere la primera norma. Es decir, cuando hablamos de criterio de especialidad, va a tener preferencia esa norma anterior y especial por encima de esa norma posterior y general que es antinómica con la primera. Y acá entonces estamos hablando de un conflicto latente entre los dos criterios. No hay una solución general, sino que vamos a tener que ver a qué criterio estamos atendiendo para saber qué norma prevalece, ¿sí? En tercer lugar, nos queda ver el conflicto entre el criterio jerárquico y el criterio de especialidad, el cual se va a producir entonces, como dice el autor, cuando una norma superior y general es incompatible, es decir, es antinómica, con otra norma inferior y especial. En este supuesto, entonces, en principio, es decir, no necesariamente en todos los casos, en principio se concede mayor fuerza al criterio jerárquico, pero no faltan algunos supuestos en los cuales
los mismos jueces, es decir, la jurisprudencia, ha considerado que las razones que justifican la especialidad de cierta regulación la hacen inmune a la prevalencia de la ley superior. Es decir, vendría a ser un criterio judicial que de alguna forma excepciona lo que vendría a ser el criterio general. Y para finalizar esto, entonces, en tercer y último lugar, nos habla el autor de que es importante darse cuenta de que el uso de algunos de estos criterios está encaminado a reformular el sistema, de manera que no se produzca la antinomia. Es decir, buscamos ese ideal del cual les hablaba yo hace un rato, de que haya compatibilidad plena entre todas las normas de un orden jurídico. Hablamos entonces de un caso elemental, correlacionado con soluciones incompatibles, que pasará entonces a estar correlacionado con una única solución normativa, por el procedimiento de ordenación de las normas. Es decir, buscar armonizar, buscar que todas las normas entre sí estén correlacionadas. Así entonces, cambiar las soluciones normativas supone un cambio de sistema. Y entonces la consistencia, como hoy bien decíamos al principio, la consistencia es un ideal de los sistemas normativos, pero un ideal que muchas veces cuesta alcanzar. Un ideal que resulta de un requisito de racionalidad, es decir, solo se puede guiar adecuadamente el comportamiento humano mediante conjuntos de normas consistentes entre sí. Y bueno, ya cerrando ese punto, pasaríamos a irnos a lo que vendría a ser la completud y las lagunas, es decir, un problema o un vacío que tendrían los diferentes sistemas jurídicos. Y cuando hablamos de completud y lagunas, tenemos que hablar primero de qué es una laguna normativa, específicamente. Así en nuestro caso, en nuestro sistema normativo, vamos a ver que para un diferente supuesto, o para un diferente caso, vamos a ver que no va a estar correlacionado el caso este del que estemos hablando, cualquiera que sea, con ninguna solución normativa. Es decir, vamos a tener un supuesto. Me dicen que no entre, yo tengo entendido que sí. Ahí veo que un compañero me dice que no entraría a este tema. Yo lo tengo asociado con lo que vendría a ser el sistema normativo. Así que si quieren por las dudas, lo conversamos, a pesar de que no entre. Como prefieren. Chicos, no, perdón Enzo, pero ¿qué es lo que entra? Por ahí para que no gasten tiempo. A ver si el resto opina lo mismo. Bueno, mientras tanto por las dudas lo sigo dando. Pero muchas gracias por la aclaración. Bueno. Entonces seguimos con completud y lagunas. Esperemos que no entre, porque la verdad que es un tema bastante engorroso. Así que, bueno. Para seguir un poco con la definición de laguna normativa, decíamos entonces que en este supuesto tenemos un caso, en la realidad, pero que no se condice con ninguna norma jurídica llamada a resolverlo. Es decir, hay un caso que no tiene solución en el plano jurídico. Y cuando sucede esto, entonces, claritamente vamos a estar hablando de una laguna normativa. Así entonces nos dice Moreso que estamos en presencia de una laguna normativa si, solo si, un caso elemental del universo de casos de un sistema normativo X, cualquiera que sea, no está correlacionado con ninguna solución maximal del universo de soluciones. Por lo tanto, entonces, vamos a decir que un sistema normativo X va a ser completo si y solo si carece de lagunas normativas. Cosa que, como veníamos hablando del ideal anterior, de las antinomias, no suele suceder casi nunca. Todo eso por un lado. Siguiendo entonces con el tema de las lagunas, vamos a ver que el autor en la página 110 nos las clasifica, es decir, nos enumera algunas clases de lagunas. Y así nos dice que la teoría del derecho, para referirse a cualquier insuficiencia en el material normativo, para tomar una decisión, justamente pasa a referirse con la expresión laguna a este tipo de supuestos. Y acá volvemos entonces a los autores que nombró Mica en un primer momento, es decir, al Churrón y Volumen, que nos clasifican entonces los diversos usos de laguna. Y los clasifican entonces usando el criterio de si tienen que ver con alguna deficiencia del material normativo referida a los casos individuales, o bien si tiene que ver con una referencia a los casos genéricos. En relación a los primeros, es
es decir, a los casos individuales, nos dice que podemos distinguir entre lagunas del conocimiento, por un lado, y lagunas de reconocimiento. Y ambas, es decir, las lagunas tanto de conocimiento como de reconocimiento, se refieren a ciertas dificultades que pueden aparecer cuando debemos proceder a la clasificación de un caso individual, es decir, meter un caso individual en un caso genérico. Y esto vendría a ser una operación que en la terminología jurídica nos dice, se conoce como subsunción. Pero sin embargo, estas dificultades de las que hablamos pueden tener su origen en dos fuentes distintas. La primera de las fuentes que nos enumera vendría a ser la falta de información acerca de los hechos del caso. Y ahí nos da un ejemplo. Mientras que la segunda fuente, diferente a la primera, vendría a ser una dificultad que aparece ante estos supuestos. Es decir, la segunda dificultad guarda relación con la indeterminación semántica o vaguedad de los conceptos generales. Es decir, cuando acá el problema está en el lenguaje al momento de elaborar la norma. Enzo, Sí. perdón que te interrumpa. Acá los chicos están diciendo que toman hasta la unidad 7.A, B y C. No, sí, A, B y C, y que el tema de la UNES está dentro de la unidad temática 8. Perfecto. Entonces, pasamos, si les parece, a los rasgos distintivos del sistema jurídico. Que si no me equivoco, esto sí entraría. Y en este caso nos tendríamos que ir ya al libro de Nino, es decir, dejamos de lado Moreso. Acá yo tengo anotadas las páginas principales para hablar del tema. Vendría a ser a partir de la página 101. Así que bueno, si tienen el libro a mano, váyanse anotando las páginas para después más adelante poder releerlo. Así que bueno, cuando hablamos de los rasgos distintivos del sistema jurídico, yo arranqué por la página 102 directamente con la clasificación, es decir, los sistemas jurídicos como sistemas normativos, y lo que nos vienen a decir los autores que recién veníamos comentando, es decir, Alchorrón y Buligin, que nos van a decir entonces, o mejor dicho, nos van a caracterizar los sistemas normativos como aquellos sistemas deductivos,